continuación la señora Rodríguez, ¿no?, en nombre del Grupo Ciudadanos. Presidente, compañeros, señor ponente, estábamos hablando de que ahora España se sitúa en la franja más alta, es lo último que hablamos en cuanto a los precios. Y además la realidad es que los mercados a futuro prevén que la factura anual de este año se sitúe en 788 euros, lo cual significa que es la más cara de la historia que hemos tenido en nuestro país. Entonces sí estamos de acuerdo con que hay que revisar toda la fiscalidad, ahora iremos ahondando más en preguntas muy concretas, pero también señalar que casi todos los ejemplos que nos han presentado aquí se preveían con un escenario de unas emisiones de CO2 de 15 euros tonelada y ya estamos en 25 euros tonelada de CO2, así que se ha superado con creces en un periodo de menos de un año todas las previsiones de emisiones que se habían hecho en un inicio. Se han hecho distintos anuncios también por parte del Gobierno que no sabemos si ustedes han seguido directamente, pero bueno, vamos a pasar directamente a las preguntas y quiero hablar sobre todo sobre las centrales. Quiero empezar hablando por el parque nuclear español. Ustedes en el informe hablaban de un cierre escalonado, pero no se hablaba ni de plazos, ni de tiempos, ni de una previsión de cierre final. Entonces, ¿podría ahondar un poco más en el papel que tendrán las centrales nucleares españolas en esta transición energética? Si nos lo puede desgranar un poquito más. ¿Qué costes habría que considerar a la hora de decidir cerrar las centrales nucleares que están en activo? ¿Cuánto difiere el coste y las necesidades técnicas de suplir la producción nuclear en activo por energías renovables frente a la sustitución por ciclos combinados, por ejemplo? Y debido a las hipótesis y a lo que usted ha planteado, del encarecimiento también del precio del gas, etcétera, nos gustaría que nos diese mucho más detalle y que nos hable de tiempos de los escenarios que se han planteado. Si tienen un objetivo de cierre en un año concreto, de cómo serán las ampliaciones de las centrales y si han trabajado un poco más en profundidad en todos esos supuestos de ese cierre escalonado previsto. En cuanto a los precios y la fiscalidad, como ya le comenté, las previsiones que hay de mercados a futuro es que tengamos la factura más cara de la historia este año, teniendo en cuenta los precios. Si es posible, además, estamos de acuerdo con que la factura está descompensada, con que el grueso de los costes fijos excede a los costes variables y que la gente cuando enciende la luz en su casa no está pagando lo que consume, sino que está pagando lo que se le ha impuesto, que tiene que pagar en la factura, con lo cual no se está premiando los patrones de consumo responsables. Da igual si una familia quiere establecer unos patrones de consumo responsable en su casa, puesto que la factura no va a reflejar 100% ese esfuerzo extra en pros de la eficiencia que van a hacer. Nosotros hemos propuesto distintas iniciativas, entre ellas hacer una auditoría junto con la CNMC para decidir, de la factura de la luz me refiero, para decidir quién tiene que soportar todos esos costes que están en la parte fija, dónde tienen que incorporarse y si tienen que salir o no de la factura de la luz. Como ha dicho, hay muchas cosas. Está tanto el IVA, el impuesto sobre la electricidad, tasa municipal, impuesto de generación eléctrica, tasa hidroeléctrica, nucleares, tasa de Enresa, extrapeninsulares, fomento de las renovables. Nosotros ya hemos presentado durante estos 2 últimos años y medio distintas propuestas para aliviar esta fiscalidad, bien sea actualizando el IVA a la parte de consumo, eliminando el impuesto sobre la electricidad y, como digo, ahondando y haciendo un examen exhaustivo junto con la CNMC para que se determine quién tiene que asumir esos gastos. Lamentablemente nunca sale ninguna de estas iniciativas de esta comisión, puesto que tenemos en contra la mayor. Pero bueno, teniendo en cuenta que usted también ha hablado en este caso del nuevo diseño de la factura o de que se tiene que tener en cuenta, nos gustaría que nos comente si puede concretar los beneficios del traslado de las cargas impositivas a nivel económico y medioambiental de estas. También si puede valorar en profundidad el impacto negativo que pudieran tener estas medidas planteadas y las medidas correctivas o de acompañamiento que convendría valorar, limitar esos impactos negativos que presumiblemente habría sobre la competitividad de la industria del transporte y la capacidad exportadora. También decirle que nosotros siempre nos hemos puesto en una posición de que se están cobrando muchos tributos a nuestros ciudadanos y que no se están aplicando, no se están invirtiendo donde debería. Nosotros creemos que antes de hablar
de crear una nueva fiscalidad, tendríamos que estudiar en profundidad qué tributos se están cobrando ya, cuáles no están siendo eficientes y reorientarlos para que se reorienten en una inversión medioambiental, porque creemos que el mantra de crear impuestos sistemáticamente sin tener en cuenta ni el objetivo ni para qué van a ser creados no solamente repercute directamente en el ciudadano, sino que además creemos que crea la conciencia totalmente opuesta. Lo de seguir poniendo tasas impositivas sin tener en cuenta lo que ya se está cobrando y no se está aplicando, nos parecería una estafa directa al ciudadano. Por eso nosotros creemos y queremos saber su opinión sobre, primero, que se haga un estudio de todos los tributos ya existentes que no se están aplicando, que no son eficientes, su reorientación, o si por el contrario creen que es mejor crear unas nuevas tasas impositivas, que le adelanto que nosotros no estamos de acuerdo. En cuanto al carbón, los supuestos con los que ha trabajado en este caso el comité de expertos y el informe ya parten de la no existencia de esta fuente de generación o ya parten del escenario siguiente. Entonces sí que me gustaría que usted nos hablase de esos escenarios, de si han hecho una previsión, porque todavía no estamos en el escenario de la no existencia de las térmicas, sino que ahora mismo sí que tenemos térmicas, si han hecho una previsión de los tiempos de cierre, de cómo va a influir directamente en el mix, de cuál tiene que ser esa velocidad para que vayan penetrando energías alternativas que reduzcan las emisiones, porque teniendo en cuenta que el precio del CO2 se ha disparado y que ya estamos muy por encima de los primeros supuestos, que estamos en 25 euros por tonelada de CO2, el que haya tanta energía, en este caso producida por energía térmica, también incrementa de una manera exponencial el precio. Así que nos gustaría que nos diga también los escenarios que presentan a futuro el carbón en España y qué medidas puede tomar este Gobierno, por ejemplo, para abordar su cierre de una manera que limite su impacto tanto en lo económico como en lo social, y también que nos diga si es necesario plantear alguna medida adicional al propio mercado ETS. Y en cuanto a la generación distribuida, nos gustaría que nos comentase, porque nosotros sí que creemos que la generación distribuida y descentralizada va a ser importante en la transición energética y en el futuro del modelo energético de España. Nos gustaría primero que nos comente el por qué no ha habido un consenso en el comité de expertos al respecto, porque sabemos que había en un inicio un consenso en cuanto al autoconsumo y que finalmente este consenso no se dio tal. Nos gustaría que nos explique las divergencias en cuanto al por qué no hubo un consenso mayoritario en cuanto al autoconsumo, y también decirle que nosotros sí que creemos que esto va a ser parte del modelo futuro de nuestro país, la generación descentralizada. Nos gustaría que nos diga ya en concreto qué medidas planteaba el comité a abordar en cuanto a la generación distribuida y el autoconsumo eléctrico, por qué razón, lo que le he dicho, no hay una posición unánime en el informe, y si han existido discrepancias nos gustaría que nos dijese qué discrepancias en concreto, ya que seguramente nos ilustrarían mucho en todo el proceso de la discusión. Y también nos gustaría que, como presidente del comité de expertos, nos diga qué papel cree usted que va a tener el autoconsumo en España y el autoconsumo colectivo. En cuanto a industria, usted ha hablado de crear una asimetría entre algunas que compiten a nivel internacional y otras que compiten a nivel nacional. Nosotros ya creemos que hay demasiadas asimetrías en cuanto al precio de la factura eléctrica en función de la comunidad autónoma y en función del tipo de industria. Entonces, creemos que precisamente para hacer prevalecer y que nuestra industria sobreviva, en lugar de generar muchas más asimetrías, a lo mejor deberíamos tener en cuenta qué medidas se pueden aplicar para que, o bien con el rediseño de la factura, o bien con otros supuestos que me gustaría que nos ilustrase al respecto, pues se pudiese trabajar y ahondar para que el precio eléctrico para nuestra industria sea más competitivo, no se den los cierres que en este caso se están dando también, con la consecuencia pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Y quiero hablarle de la cogeneración. ¿Qué papel considera, además? Pues cuando se habla de industria hay que hablar también de cogeneración. Creemos que va a tener un papel importante cuando se habla, ya voy terminando, presidente, tanto de eficiencia energética como de hacer prevalecer también nuestra industria y de autoconsumo, porque también es autoconsumo. ¿Qué papel considera el informe de expertos para esta cogeneración? ¿Qué medidas debería tomar el Gobierno o cree que debería tomar para asegurar la cogeneración eficiente y con aportación sustancial al sistema? ¿Qué ventajas nos puede transmitir? ¿Qué ventajas ofrecería al sistema? ¿Y cómo cree, desde su posición como presidente del comité de expertos, que se podría afrontar, ya que sabemos que hay casi un 25% de los megavatios instalados de cogeneración que están en riesgo de permanencia? ¿Cómo cree que se podría hablar? Me gustaría también que nos diese su opinión sobre el papel en la transición energética de las interconexiones
conexiones internacionales, no solo con el continente europeo, sino también con el continente africano. En cuanto al transporte, creo que sí que tenemos que ser mucho más ambiciosos y que nos gustaría también que usted, cuando se ha hablado de los impuestos a los carburantes y demás, que nos diga si tiene que ser con una decisión traumática, ya que en el informe se ha visto que toda decisión traumática va a tener un coste no solamente económico, sino también político y social, que nos diga si han previsto escenarios con una dispersión mayor para que vaya siendo paulatinamente el impacto para ir alternando nuestro tipo de transporte, o si por el contrario, como presidente de este comité, cree que tiene que ser una medida traumática y que se implante de un día al otro. Y ya por último, simplemente algo que me toca además directamente, nosotros creemos que la energía más barata es la no consumida, por eso creemos que la eficiencia energética sí que es un pilar fundamental de esta transición energética, no solo en edificios, también en edificios públicos y en nuestro día a día. Entonces, la valoración de simplemente hablar del coste en este caso, creo que también se le tiene que explicar a toda la ciudadanía que una mayor incidencia en este momento en el coste de edificación de un edificio eficiente o de consumo casi nulo puede hacer en X años que la rentabilidad sea mayor, ya que el coste de su factura se reducirá al mínimo. Entonces, no solamente va con el coste de eficiencia a la hora de la edificación, sino que se tienen que ver los costes a futuro y la reducción de cargas y también de demanda energética. Sobre todo, si vamos a un modelo de mayor electrificación, reducir la demanda creo que será también bueno en medida de lo posible para todos. Así que nosotros sí que creemos que la eficiencia energética será un pilar fundamental, pero me gustaría que nos dé su posición más detallada. Y gracias, presidente, por la benevolencia que ha tenido conmigo. Y hoy no había límite de tiempo, pero luego no se me quejen sus señorías de que terminamos tarde. Creo que el debate es sustantivo e interesante.